Dios le bendiga, amigo televidente. Ahí les saludamos en los 4 municipios, en las 2 hermosas delegaciones donde llega esta señal. Le amamos y le bendecimos. Y bueno, como siempre, le traemos una palabra que le bendiga, una palabra que le fortalezca. Y en esta ocasión yo le voy a pedir que ponga mucha atención porque es una palabra muy vital para nuestras vidas. El tema que yo le puse es: necesito a Jesús para vivir. Es un tema muy esencial para nuestras vidas, es un tema que habla más que nada de nuestra eternidad. Muchas veces nosotros nos ocupamos o nos preocupamos por esta vida terrenal, pero se nos olvida que nuestra vida es más allá que terrenal, nuestra vida es eterna, y esa parte de la vida eterna muchas veces nosotros la descuidamos. Y hoy el tema es: necesito a Jesús para vivir. La ciencia dice que necesitamos 4 elementos para poder vivir en esta tierra. Esos 4 elementos son el agua, son el aire, son los alimentos y es la luz. Son 4 elementos que el ser humano necesita para sobrevivir o vivir en esta tierra, y es muy cierto. La gente sin agua se muere, se deshidrata y se muere. La gente sin aire pues no tendría oxígeno y moriría. La gente sin alimentos en un tiempo podría vivir sin comer, sin alimentos, pero llegaría un día en que se moriría de hambre. Lo vemos tanto así en África, como la gente muere de hambre. O sea, son elementos muy necesarios para nuestro cuerpo. Lo último que de los 4 elementos más importantes para el ser humano es la luz. Imagínense un hogar, una familia, una casa, una ciudad sin luz, sería un caos. Entonces, esos 4 elementos son básicos para el ser humano, para sobrevivir. Pero quiero decirte que en la vida espiritual, en la parte espiritual del ser humano, nosotros tenemos un espíritu. De igual forma, ese espíritu necesita los 4 elementos que el cuerpo físico necesita. El espíritu que está dentro de nosotros también necesita esas 4 partes, esas cuatro elementos que son el agua, que son el aire, que es la vida, que son los alimentos y que es la luz. Cuando el ser humano olvida esa parte espiritual de su vida y no entiende o ignora o no sabe, porque nunca nadie le ha predicado esta parte, ese ser humano vive en fracaso. Por eso vemos tanta gente en fracaso, en derrota, gente en pecado más que nada. ¿Por qué la gente vive en pecado? ¿Por qué la gente vive vacía? En su corazón siente un vacío porque le faltan estos 4 elementos, y por eso vemos una raza humana en esa condición de derrota, de fracaso, de pecado, de tantas cosas que vive, de un corazón tan vacío, y quiere llenarlo de otras cosas porque le faltan estos 4 elementos. Pero quiero decirte que hoy vas a aprender que en un solo hombre están esos 4 elementos que tu espíritu y mi espíritu necesitan. Y vamos a ver allí en Juan capítulo 4, en su versículo 6, aquí vamos a ver a un Jesús entablando una plática con una mujer. Él llega a cierto lugar donde están los samaritanos, en Samaria. Él llega a Samaria y dice que él está cansado de caminar, porque si usted sabe, él caminaba por regiones,
tramos muy largos para ir a predicar, para ir a orar por los enfermos, y llega a cierto lugar de Samaria y dice que él está cansado. Dice en el capítulo 4 de Juan, versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ahí vemos que él está cansado de tanto caminar, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí hay una plática entre una samaritana y Jesús. Jesús está cansado de tanto del tramo de camino que ha recorrido. Él llega a un pozo, a una mujer que va a sacar agua y le dice, dame de beber. Pero ella se da cuenta que él es judío y los judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua siendo yo samaritana? Él le dice, Jesús le contesta y le dice, si tú supieras, le dice Jesús a esa mujer, ¿quién es el que te está pidiendo agua? Tú no le darías agua solamente, sino tú le pedirías agua. Porque Jesús en cierta forma está cansado, tiene sed, está en un cuerpo humano, nos está mostrando que está en un cuerpo humano que necesita esa agua para vivir, para sobrevivir, para seguir en su recorrido. Y él le dice, ciertamente yo necesito esa agua natural, pero tú, le dice a esa mujer, necesitas un agua espiritual, un agua que te va a saciar el alma y el corazón. En otras palabras, le está diciendo Jesús, tú necesitas salvación. ¿Por qué la gente anda en pecado? ¿Por qué la gente vive una vida en pecado y la paga del pecado es muerte y tiene una vida espiritual muerta? ¿Por qué razón? Porque no he entendido que Jesús, como le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías agua, porque esa agua que Jesús ofrece es la salvación de nuestra alma. Y esa agua es la vida, porque dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, muertos en el pecado, muertos en los delitos, pero dice que Él vino a darnos vida con la salvación. Aquí Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú también se la pedirías. En otras palabras, Jesús dice, tú me puedes saciar la sed física, pero yo te puedo saciar la sed espiritual, esa sed que tiene el hombre, que no se sacia ni con dinero, que no se sacia ni con relaciones ilícitas, que no se sacia con cosas materiales. Vemos hoy a un ser humano, hoy vemos al hombre correr de aquí para allá, buscando ser saciado en su cuerpo, en su mente, en su alma, y no le encuentra. ¿Por qué? Porque esa sed que ese hombre tiene, esa mujer tiene, ese ser humano tiene, esa sed de alcanzar cosas, esa sed de buscar cosas, esa sed de tener relaciones ilícitas, de todo lo malo, de todo lo que es pecado, esa sed que ese hombre tiene, no la puede saciar con esas cosas. La única forma de que ese ser humano, de que tú y yo saciemos esa sed que tenemos, es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es cuando Él viene a darnos esa vida, esa agua. Por eso Él le dice, si tú supieras quién soy, me pedirías tu agua, me pedirías esa salvación que va a saciar tu alma. Y sigue diciendo, aleluya, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
Ella no entendía en ese momento y le dice, ¿cómo tú me estás diciendo que yo te voy a pedir agua? Si tú me estás pidiendo, no tiene ni cómo sacarla, porque ella está hablando de un agua natural, pero Jesús está hablando de otra cosa. Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y es cierto, todos bebemos el agua natural y pues tenemos sed y tenemos sed y tenemos sed, y esa sed no se sacia, especialmente en estos calores. Pero Jesús está hablando de otra agua y ahorita lo vas a entender. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua, oye lo que Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el agua que Jesús ofrece es una salvación para nuestra alma, de tal forma que cuando uno bebe de esa salvación de Jesús, de esa agua de Jesús, es como un agua, dice, que te sacia. La salvación de Jesús para nuestra alma lo compara como el agua que nunca más vamos a tener sed. En otras palabras, nunca más vamos a desear pecar, nunca más vamos a desear alcanzar cosas que sabemos que son inalcanzables, pero son cosas que queremos alcanzar para saciarnos. Y dice Jesús, si yo les doy la salvación, lo compara como un agua, dice, de esa agua nunca más van a tener sed, nunca más van a desear cosas ilícitas, nunca más van a desear pecar. En otras palabras, es lo que le está diciendo, si yo les doy mi salvación, es como un agua, que esa agua va a venir a saciarlos y no van a tener necesidad de pecar, ya no le van a dar deseos de pecar, porque todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, que tiene un verdadero encuentro con Jesús, nunca más tiene deseos de pecar. Y es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, tú necesitas esa agua, tú necesitas esa salvación para que ya no tengas más deseos de pecar. Y es lo que te dice en esta hora Jesús, yo soy el agua, necesitas ese elemento para poder vencer el pecado, necesitas ese elemento, así como necesitas el agua natural para que no te deshidrates, especialmente en estos calores. Dice Jesús, tú necesitas también un agua espiritual, que es la salvación, para que ya no, y esta agua que yo doy, dice Jesús, nunca más vas a volver a tener sed, nunca más vas a volver a tener deseos de pecar, nunca más vas a volver a vivir en derrota y en fracaso, porque esto te va a dar la victoria. Y mire, pone un ejemplo bien claro con esta mujer. Vamos a seguir leyendo y dice, y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella sigue sin entender que es un agua de salvación, que no es un agua natural. Y entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Dice, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y ahí es donde nos damos cuenta el ejemplo que Jesús pone, que cuando Él nos da esa agua, que es la salvación de nuestra alma, Él se compara como es agua, y es agua espiritual, es agua de salvación. Y por eso le dice a esta mujer, mira, tú dices que te des agua, te voy a dar de esa agua, de la cual nunca más vas a tener sed. Y entonces la expone y le hace ver que está en pecado, porque Jesús le dice a la mujer, ve y llama a tu marido. Jesús sabía, discernió de que esa mujer estaba en pecado. Por eso yo te decía que el agua que Jesús ofrece es la salvación, que sacia nuestra vida, y ya nunca más volveremos a tener deseos de pecar. Y bien claro está con esta mujer. Esta mujer le ofrece agua natural, pero Él le ofrece la agua espiritual, que es la salvación, de la cual le dice Jesús, si tú me das de esa agua, yo voy a volver a tener sed, pero si yo te doy de mi agua, dice Jesús,
nunca más vas a volver a pecar. Y le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Imagínense, era una mujer probablemente prostituta, probablemente era una mujer que había fracasado 5 veces, 6 veces, no sé, porque la Biblia dice, y Jesús lo dice, llama a tu marido. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, o era el 6º, no es tu marido. O sea, ella vivía en adulterio. Por eso Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras que yo te puedo salvar de ese pecado, si tú supieras que el que te está pidiendo agua natural, porque me cansé y quiero tomar agua, y tú me la puedes dar, pero yo te puedo dar a ti un agua mejor, que es la salvación de tu alma, de tal forma que si tú recibes a Jesús en tu corazón y eres salva, dice, nunca más vas a volver a pecar, no vas a dejar ese 6º marido, ese 6º hombre que tienes, y nunca más vas a querer volver a estar con otro hombre que no sea tuyo. Eso es lo que Jesús le quiso entender, y ese es el agua que nuestro espíritu necesita. Esa parte el ser humano lo ha olvidado. Vivimos deseando todo lo material, lo secular, todo lo que pudiéramos alcanzar en esta vida. ¿Y qué de nuestra parte espiritual? Esa parte espiritual está muerta en el pecado, está muerta en el fracaso, está muerta en la enfermedad. Pero Jesús está ahora ahí hablándote y diciéndote, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, no yo, sino por la palabra, quién es el que te está diciendo que te puede dar hoy, allí donde estás, la salvación de tu alma, y nunca más vas a volver a tener sed, nunca más vas a volver a desear ir al mundo y al pecado, porque Dios, Jesús es suficiente para llenar el vacío de tu corazón. Ese es el primer elemento que el hombre necesita para su vida espiritual. El otro elemento que la ciencia dice que necesita este cuerpo físico, también hay un cuerpo espiritual que tenemos, y lo otro que necesita es el aliento, es la vida, y el mismo Jesús que nos da la vida, que nos da el agua, que nos da la salvación, es el mismo que nos da el aliento de vida, y lo vamos a ver en Juan capítulo 5, en su versículo 24. Dice así, pero 24, perdón. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí está. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El otro elemento que nuestro espíritu necesita es el aliento de vida, la vida eterna. Estamos aquí de pasajeros, de peregrinos, estamos de paso. Nuestra vida no se concentra solamente en estar aquí en esta tierra. Después que nosotros morimos, ¿a dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Jesús nos lo dice ahora, que tengamos cuidado de esa parte espiritual. Esos 4 elementos que este cuerpo natural necesita para vivir en esta tierra, en nuestro cuerpo espiritual necesita también 4 elementos para pasar la eternidad con Cristo, para saber dónde vamos a pasar la eternidad. Número 1, ya vimos el agua. Número 2, el aliento de vida, la vida. Y Jesús nos lo pone bien fácil. Dice, el que cree en mí, el que cree en el que me envió, el que cree en mi palabra, dice, este tendrá vida eterna. El que crea esta palabra, el que crea lo que Jesús dice, este es el que tendrá vida eterna. Este es el que pasa de muerte a vida, de condenación a salvación. Hoy, si tú le crees a Dios esta palabra, hoy tú puedes pasar de muerte a vida. El segundo elemento que tú necesitas, creer en Jesús, creer a su palabra. Número 3, dice que el elemento número 3, ¿cuál es? Los alimentos. Este cuerpo necesita comer, asimismo nuestro espíritu necesita el pan de vida. Y lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo,
que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto Jesús les dice cuando Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, yo creo conoce esta historia, donde estaba predicando por 3 días, le había predicado a la gente, estaban en el desierto y Él dijo, si yo los mando sin comer se van a desmayar. Dijo, yo tengo que darles de comer. Los discípulos le dicen, ¿y cómo? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Eran 5,000 hombres, 5,000 personas. ¿Y de dónde vamos a sacar tanta comida? Le dice Jesús, ¿alguien trae algún lonche? Y un niño por ahí dijo, yo traigo un lonchecito de unos pececillos y unos panes. Jesús los toma, ora y se multiplican y le da de comer a 5,000 personas. Tremendo milagro que Dios hizo. Entonces después de ahí pues la gente lo empezó a seguir más porque dijeron, bueno, pues de aquí soy porque aquí voy a comer y aquí me siento bien. Y entonces Jesús les dice, ustedes me vienen siguiendo, no porque me amen a mí, ustedes me siguen porque ustedes vieron que yo multipliqué los panes y los peces y les di de comer. Y entonces muchas veces nosotros, es cierto, buscamos a Jesús para que nos sane, buscamos a Jesús para que supla mi necesidad, buscamos a Jesús para que me resuelva un problema en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, y buscamos a Dios y a Jesús cuando estamos, como dicen por ahí, con el agua al cuello. Pero mientras todo está bien, no lo buscamos. Entonces Jesús dice, ese no es el propósito, no me busquen solamente para que les dé el alimento físico. Y es lo que estamos viendo. Está bien que lo busquemos para que supla nuestra necesidad, pero no es todo. Hay un alimento espiritual y Jesús lo dice ahí mismo en el 6, verso 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y efectivamente, dice Jesús, no trabajen por la comida que perece, que es la que nuestro cuerpo físico necesita, o sea, no nos afanemos tanto por eso, sino que también tengamos cuidado de esa parte espiritual, de alimentar el espíritu que está dentro de nosotros, porque si no nos morimos espiritualmente. ¿Cómo alimentamos este cuerpo espiritual? Leyendo la palabra, orando, ayunando, congregándonos, amando, perdonando. Es como nosotros alimentamos el cuerpo espiritual, esa parte espiritual de nosotros. En el verso 34, vamos a ver también que nos dice Jesús, verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Sucedió como la mujer samaritana, cuando los discípulos oyeron esto del pan, que Él podía darles el pan de vida. Dice los discípulos, pues danos de ese pan. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire, volvemos a ver lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, que el que a él le daba de esa agua que él tenía, nunca más iba a tener sed. Y ahora dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí lo vuelve a decir otra vez. Dice, el que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre. Efectivamente, cuando uno conoce a Jesús como su Señor y Salvador y tiene un encuentro radical, un encuentro genuino, un encuentro verdadero con Jesús, mire, uno nunca más tiene hambre. ¿De qué hambre? De las cosas del mundo. A eso se refiere Jesús. No se refiere al alimento natural. Aquí está hablando de la parte espiritual del ser humano que ignoramos, que descuidamos, y por eso vivimos en derrota y en fracaso y en pecado. Por eso el hombre nos dice, yo no puedo dejar el pecado, yo no puedo dejar el vicio de las mujeres, de tomar, yo no puedo vencer esto. ¿Sabe por qué no puede? Porque no ha venido a Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que tiene a Jesús en su corazón, el que
viene a Jesús y ama a Jesús, Jesús es poderoso para ayudarlo y nunca más usted tener hambre de pecado, nunca más le va a dar hambre de ir a pecar, de ir al mundo, de hacer cosas ilícitas, de desear cosas que sabemos que están mal y que muchas veces no son malas, pero estamos tan afanados por alcanzarlas. Y Jesús dice, si alguien viene a mí, no va a tener nunca más hambre de esas cosas. Y número 4, que dice que es la luz. Nosotros como seres humanos, ya se lo expliqué al principio, necesitamos la luz. ¿Cuánto es necesaria la luz? Sin la luz, muchas cosas no se producirían. Sin la luz viviríamos en un caos lleno de tinieblas. Pero dice Jesús en el capítulo 3 de Juan, todo lo que vimos está en Juan. Ahora vamos a ver el capítulo 3 de Juan, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así como en lo natural, si no hay luz, es un caos. También en Jesús, si nosotros no venimos a Jesús, nuestra vida es un caos. Nuestra vida está en tinieblas. Cuando se va la luz en lo natural, andamos a tientas. Hoy, gracias a Dios por los móviles que podemos encender rápido, pero no es lo mismo a que hay una luz eléctrica. Y andamos en tinieblas, y caminamos por ahí en un lugar oscuro, nos tropezamos, nos caemos. Bueno, sería un caos vivir en esta tierra sin luz. Vivir sin Jesús es lo mismo, es vivir un caos, es tener una vida de perdición, es tener una vida de derrota, es tener una vida de fracaso, es tener una vida de lo peor. Y Jesús dijo, esta es la condenación del mundo, este es el problema del ser humano, este es el problema del hombre y de la mujer, que dice que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres, se refiere en lo general hombres y mujeres, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es el problema de tanto caos en nuestra vida? Porque sin luz tú no puedes guiarte. Sin Jesús tú no puedes guiarte. Sin Jesús tienes una vida de caos y de perdición. ¿Pero por qué razón? Porque dice que la gente, el ser humano, el mundo, amó más las tinieblas, amó más el pecado, amó más el mundo, amó más las cosas de este mundo que a Jesús. Y Jesús lo dice bien claro, esta es la condenación del mundo. El mundo se está condenando solo, porque prefiere las cosas del mundo que a Jesús. Prefiere el mundo, las tinieblas que la luz. Dice Jesús, la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, y por eso estamos en un tremendo caos. Hay pandemia, hay hambres, hay pestes, hay terremotos. Es un caos porque estamos en tinieblas espiritualmente. Y mire el último verso que vamos a leer, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras para que sus obras, no sean reprendidas. Y es cierto, dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que está haciendo lo malo es porque aborrece a Jesús, porque no quiere a Jesús, prefiere el pecado, lo malo, que a Jesús, prefiere las tinieblas que la luz. Y una vida espiritual sin la luz es un caos. ¿Por qué tu vida es un caos? Porque tú prefieres las tinieblas que la luz, porque en la luz el pecado no se te ve. En las tinieblas el pecado no se te ve. Por eso Él dice, amaron más las tinieblas. Y porque amaron más las tinieblas, dice que van a condenación. Y dice que porque las tinieblas tu pecado no se te ve. ¿Dónde se practica el pecado? En lo oculto, donde no te ven. El pecado son tinieblas, no te ven. Pero si tú vienes a la luz,
Si tú estás escondido y alguien va y alumbra donde tú estás pecando escondido, tu pecado es descubierto. Y dice que por eso la gente no viene a la luz, para que sus obras de pecado no sean reprendidas. Porque si tú vienes a Jesús, que es la luz, lo primero que se te va a manifestar y tú vas a darte cuenta que estás en pecado, como la mujer samaritana. Se le descubrió su pecado porque vino a la luz, porque vino a Jesús. Cuando alguien viene a la luz, que es Jesús, lo primero que se le descubre es que está en pecado. Entonces el hombre viene a Jesús y dice, verdaderamente yo estoy en pecado. Por eso el mundo, por eso la gente no quiere venir a la luz, no quiere venir a Jesús para que no se le descubra su pecado. Pero entonces nuestra vida eterna está en peligro, porque la podemos perder y pasar nuestra eternidad en un lugar que se llama infierno. Entonces yo te invito que vengas a la luz, que vengas al agua de vida eterna que es Jesús, que vengas a la vida que es Jesús, que es el pan de vida, que vengas a Jesús, que es el pan de vida, que vengas a Jesús, que es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Jesús, un solo hombre, en un solo ser están los 4 elementos que tú y yo necesitamos para tener una vida eterna, una vida de paz, una vida de victoria, una vida de prosperidad en esta tierra, una vida de bendición, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. No podemos vivir sin Jesús, que Él tiene los 4 elementos que nuestra vida espiritual necesita. Que Dios te bendiga. Yo espero que tú recibas a Jesús para que tengas estos 4 elementos y asegures tu vida eterna. Que Dios te bendiga.